Hola compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Ronald Steven Méndez García, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos momentos me encuentro en el curso de Física Electrónica en el programa de formación de Ingeniería Industrial. A continuación les mostraré mi documento de identidad para seguir realizando esta pequeña explicación. Esto es una explicación de la tarea 1 de Física Electrónica, donde hablaremos de la ley de Ohm, ley de voltaje, ley de corriente y de la resistencia, de la relación de la resistencia electrónica con la temperatura. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm, hay una relación fundamental entre las tres magnitudes básicas de todos los circuitos y es decir, la intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia en dicho circuito. Esto es conocido como la ley de Ohm. O sea, la ley de Ohm es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conducto electrónico. Es directamente proporcional al voltaje, aplicando inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que es la intensidad de corriente que se encuentra por un conducto eléctrico, ya sea un cable, y esta es su fórmula, su triángulo, es un triángulo de ley de León, o como muchos lo conocen, viva la reina Isabel. Está componente por estas tres formulitas, que una genera para darse cuenta de los voltajes, la otra es para los amperes y la otra es para los ohmios. Y aquí en la ley de Ohm la que se deriva para saber cuál es la intensidad de corriente es la de amperes, que es I igual B sobre R, que significa corriente voltaje sobre resistencia. Seguimos con la ley de voltaje. ¿Qué es la ley de voltaje? Establece que si recorres cualquier lazo en un circuito, los voltajes a través de sus elementos sumarán 0. O sea que esto quiere decir que el voltaje que recorre, ya sea por estos circuitos, tiene una fase de iniciación por un conducto eléctrico, que es el que da por el positivo, sale por el negativo y hace un recorrido hasta llegar al negativo, que eso daría 0. Esas son las caídas de voltaje. Las caídas de voltaje tienen un inicio y un final, que siempre irán al mismo punto, por eso dará siempre 0. Hablamos del circuito cerrado, que es una serie de uno solo o varios componentes unidos entre sí que hacen circular la corriente desde el polo positivo y al polo negativo de una fuente de alimentación. En este caso, la corriente alterna circular de la base al neutro. O sea que el circuito cerrado es la corriente que atraviesa por el circuito y llega a la resistencia, pero circula en un mismo sentido, que llega a un punto neutro que se genera por un conducto de energía, y que es el circuito abierto. El circuito abierto es similar, pero siempre y cuando tenga una abertura, digamos este cable, ahí sería un circuito abierto, digamos como un cortocircuito. ¿Qué es la ley de corriente? La ley de corriente se basa en los principios de la conservación de la carga, donde la carga en el columbo es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos por definición. O sea que esto se deriva a un nodo. Un nodo es un punto de una red eléctrica en el cual converge 3 o más conductos. O sea que la ley de corriente se basa en nodos. Nodos que son puntos de corriente donde se pueden conectar 2 o 3 o más conductos de energía, ya sean, cables que se pueden conectar frente a un nodo. Se pueden derivar de cualquier
de cualquier magnitud para poder generar más corriente. Es como si fuera una conexión entre nodos para así generar más corriente de entrada y de salida. ¿Qué es la relación de la resistencia eléctrica en la temperatura? Es la variación de la temperatura, produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia, o sea, al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye, o sea que a mayor temperatura mayor resistencia, o a menor temperatura menor resistencia de electricidad, así como nos muestra en esta pequeña gráfica. Y resulta que hay una pregunta problematizadora: ¿qué es un material óhmico y cuál es su importancia en la industria? Un material óhmico es aquel que existe en una relación lineal entre la tensión que se aplica a la corriente que la atraviesa. La resistencia de los materiales óhmicos dependen de la forma del conductor, del tipo de material, de la temperatura, pero no de la intensidad de la corriente que circula por él. O sea que la intensidad de la corriente puede ser el mismo, pero varía lo que es el tipo de conductor o la forma de qué material sea ese conductor. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta aplicación, que tengan una excelente y grandiosa noche.